Bienvenido, Mauro. ¿Cómo estás? Hola Gastón, todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien, acá recién terminamos los entrenamientos en el club, así que nada, ya finalizando el día. Bueno, algo nuevo que nunca hicimos acá en este podcast, que es que te presente vos mismo. ¿Podrás darnos ahí una breve sección tuya? Mi nombre es Mauro, soy oriundo de Argentina. Nada, apasionado del deporte desde chico, pasando por fútbol, rugby y alguna otra disciplina más. Nada, como todos quisimos llegar de alguna manera y no pasó, por H y por B. Así que bueno, decidimos abocarnos a esta profesión que tenemos y que amamos y defendemos. Así que nada, estudié el profesorado de Educación Física en la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Hice después varios cursos en la educación informal, porque en ese momento cuando yo estudié en La Plata era una educación más abocada a la pedagogía y al colegio y al profe de cole, digamos. Así que todo lo que fue en relación a la preparación física y eso lo obtuve por el lado de la educación no formal, digamos, cursos, eh, diplomaturas y todo eso. Así que nada, de ahí empezamos a incursionar en el deporte amateur, fútbol amateur, ligas muy chiquitas en La Plata, hasta que llegó la primera oportunidad de ir afuera y saber de que el fútbol tiene una dinámica impensable donde nada, de repente estás entrando con un club en La Plata sin nada y a los 2 años estás con una publicidad de Coca-Cola en el pecho, vistiendo la camiseta de una selección, ¿viste? Así que ahí me di cuenta de que el fútbol podía ser un buen reto y bueno, aboqué todo el esfuerzo a eso. Bueno, se ve ahí atrás tuyo y en el pecho un escudito. ¿Dónde estás? Contanos. Sí, bueno, actualmente estoy en el Al Arabi Sport Club de Qatar, como Head of Performance de todas las equipos juveniles, infantiles. Ya hace 2 meses trabajando, eh, así que nada, poniéndole el pecho a este nuevo reto, lindo, en una linda ciudad como Doha, así que nada, muy contento. Bueno, contarle a la gente que vos pasaste, como dijiste, por las formativas de fútbol argentino. Tuviste un Mm. paso por España, por Perú, Arabia y ahora Qatar. Eh, ¿Qué metodologías fuiste incorporando vos en tu camino como profesional en todo ese en transcurso de los años? Bueno, en el inicio, cuando empecé incluso con la preparación física, empezaba a sonar fuerte en Argentina todo lo que eran los métodos integrados. Métodos integrados, métodos integrados, que costó al principio, me acuerdo, costaba entenderla porque era cómo puedo integrar la preparación física en un drill jugado y todo eso, posicionales y esas cuestiones. Así que me representaba un challenge entenderlo, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar las metodologías, el microciclo estructurado de Paco Ceiruló, la periodización táctica de Víctor Frade, la periodización de fútbol de Raymond Berayen, y bueno, intentando de entenderlas a cada una para estar preparado eh, cuando en cualquier cuerpo técnico que quiera contar conmigo utilicen una u otra. Así que nada, en Defensa y Justicia en Argentina en juveniles se utilizaba mucho la periodización táctica, así que ahí tuve un jefe de metodología muy bueno y una estructura muy buena que nos enseñó mucho de cómo entenderla y cómo llevarla a cabo. Así que en gran parte es la metodología que tengo como base, eh, claramente adaptable porque es una metodología muy cerrada, es decir, donde la preparación física por fuera no se concibe en ningún aspecto, pero bueno, más cuando estás en categorías formativas, necesitas de la preparación física aislada porque hay muchas cosas o muchas capacidades que hay que elevar al máximo progresivamente, eh,
para llevarlo al jugador en su momento cuando llegue a primera división, que esté preparado en todo aspecto. Así que bueno, eso fue en líneas generales cómo empecé con el tema de las metodologías. Después en España se utilizaba también una metodología similar, donde tampoco había mucho de preparación física por fuera. Ahí estuve como asistente. Incluso hice mucho tiempo de videoanálisis en España, así que también habíamos aprendido a utilizar esa herramienta. Eh, y ya cuando empecé a utilizar mi metodología en los equipos que estuve ya en Arabia, en Kuwait, y ahora aquí, ya empecé a mixear con varias otras metodologías. Es decir, me gustan mucho los conceptos que usa Raymond Berayen. eh, Me gusta la organización semanal que propone la periodización táctica. eh, Así que trato de ir juntando esas dos metodologías y ir generando una metodología híbrida que sea adaptable a donde esté. A ver, comentanos un poquito ahí acerca de esas metodologías que utilizas vos para el que te Bueno, escucha. sí, creo que ponerle en la precisión táctica, cuando hablamos de los días de introducción, tensión, duración, velocidad, activación o recuperación, estamos utilizando términos que son bastante de nuestro campo y que para integrarlos, por ahí es mejor utilizar una terminología que sea más relacionada al fútbol. Y ahí es cuando Raymond Berayen nos ofrece ciertos conceptos o ciertas formas de llamar eh, o de denominar las características de cada día de una forma un poquito más futbolística y que es más entendible para el preparador físico, para el entrenador de arqueros y para el analista, el asistente. Entonces, tenemos ponerle el día de tensión, que cuando hablo entre profes le decimos día de tensión y conocemos de qué estamos hablando, pero para hablar con un entrenador prefiero decirle un día de alta intensidad y y de, bueno, me salen los términos en inglés, pero es como de alta frecuencia de acciones por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es bastante simple decirle, bueno, esto es un día donde la frecuencia de acciones por minuto tiene que ser alta. Entonces, para que haya frecuencia de acciones por minuto, seguramente las tareas tienen que ser en un espacio mayormente reducido, de chico a mediano, donde se produzcan esas acciones que queremos ver, como son las aceleraciones, deceleraciones, giros, eh, combates y todo eso. Entonces, esa forma de mixear las metodologías me parece interesante para hablar con cada integrante del cuerpo técnico, incluso si los profes se suman y la van entendiendo, que está bueno también como bajarle de esa manera al entrenador y se haga más fácil en la planificación, ¿no? Ok, hoy es el día de frecuencias de acciones por minuto, de, bien, tenemos que pensar en espacios reducidos, bien, un número reducido a medio de jugadores, perfecto, los bloques de trabajo, ¿cómo van a ser? Y hay muchas acciones por minuto, así que si lo hacemos largo, vamos a producir capaz una fatiga excesiva, pero si lo hacemos en tiempos más cortos, vamos a priorizar la calidad. Entonces, se da ese juego de planificación que está muy bueno y es muy rica para los cuerpos técnicos. Así que estamos intentando mixear de esa manera para que haya un entendimiento y haya una integración de todos los conceptos en una metodología. ¿Y cómo te lleva a vos esa integración ahí en esa sociedad catarí? Bueno, acá todo lo que sea el entrenamiento obviamente pasa por los entrenadores. Puede ser que a veces los entrenamientos tengan más coherencia o menos coherencia. Estamos en un proceso de adaptación y de aprendizaje. Y cuando se habla de metodología, no creo que sea posible en 2 o 3 meses que todos los staff del fútbol juvenil la controlen mm, totalmente. Entonces, nada, nos encontramos por ahí con errores que son algunas veces básicos, otras veces son errores que pueden pasar, digamos, un poquito más complejos. Y bueno, cuando encontramos errores básicos, lo que intentamos hacer es
eh, enseñarle a los entrenadores y a los profes cómo resolver esa situación para que tenga coherencia y respete la característica del día. Y si, bueno, si son errores más complejos, ya vamos de a poco. Primero vamos solucionando lo que es básico y más importante o, en todo caso, peligroso para el rendimiento. Y lo que sean los errores un poco más finos lo vamos a dejar para el futuro cuando todo se maneje mejor. Vos me estuviste comentando que esa posición de Head of Performance ahí en Qatar es algo nuevo. Contame cómo es que surge esa posición nueva dentro de la Federación de Fútbol Catarí y cómo se va adaptando los clubes. Bueno, esta es una posición que se abrió ahora, es decir, que antes de mí no hubo ningún Head of Performance, así que todo lo que hay que construir es desde las bases. Eh, y después es una posición nueva que se ha abierto tanto en Head of Performance, Head of Goalkeepers y Head of Analysis. Eh, donde, bueno, la federación está dándole, esto estamos hablando todo es en juveniles. Primeros equipos ya existían las posiciones, pero en juveniles sí que quieren dar el salto y por eso han traído a muchos coordinadores para que se hagan cargo de estas áreas específicas y, bueno, puedan darle un salto de calidad a lo que es preparación física, videoanálisis bueno, el entrenamiento particular o específico de los arqueros. Muy bien. Y me estuviste comentando de tu paso por Defensa y Justicia y de las formativas del fútbol argentino. Habiendo pasado ya algunos años, ¿qué aspectos ves a mejorar en el fútbol argentino? Eh, no sé si podría así a mejorar porque me parece siempre que veo que estuve en lugares donde tenían mucho y, y me remonto a Argentina donde teníamos poco y hacíamos muy buenos entrenamientos. Entonces, todo pasa por querer hacerlo y allá en Argentina la gente quiere hacerlo bien. Algunos clubes con más recursos, otros con menos recursos. En Defensa y Justicia en particular, en ese momento en el que estuve yo, era un lugar donde no teníamos gimnasio, así que todo lo teníamos que hacer con algunos materiales que había en un storage olvidado del club, donde teníamos que sacar barras, discos, cajones y ponerlos todos en algún lugar del predio para que se desarrolle el entrenamiento de la fuerza o hacerlo. Eh, en ese momento estaba Hernán Fernández, ese era el coordinador, que fue muy importante para eso, para ir construyendo ese storage donde tengamos nuestro material y poder trabajar. Y bueno, y son lugares donde si no hay picas, las haces con palos de escoba y cumple la misma función. Así que no importa si la pica es de plástico o de madera, sí importa para qué está y para qué la vamos a utilizar. Y ahí en Argentina creo que lo poco que hay se utiliza bien, se utiliza con un sentido, se utiliza con coherencia y bueno, que es lo que hace por ahí de que los jugadores estén desarrollados sin tener sin tener grandes estructuras, digamos, ¿no? Para poder desarrollarlas. Ni hablar de que ahora los clubes están creciendo un montón. Si ves ahora lo que tiene Defensa y Justicia y cómo están trabajando, es espectacular. La verdad que de hecho, eh, he mandado a un investigador italiano que quería ir para allá y lo he mandado a Defensa y Justicia y ha quedado impactado, digamos, con lo que ha visto ahí. Un pequeño club de Argentina donde se han organizado muy bien y hoy en día tienen un gimnasio de punta para su academia. Así que, bueno, nada, lo que estaba previo a lo que tienen ahora, lo que fue previo, fue muy bueno y a donde llegaron ahora es espectacular. Así que todo lo que se hizo antes ayudó claramente a que el club ahora esté muy bien.
Bueno, vos lo que me estás diciendo me remonta al episodio anterior con Horacio Rosanigo, que comentábamos del pensamiento crítico y de la creatividad, ¿no? A veces no hace falta ese recurso económico que ahí donde estás vos ahora no es algo que falte, pero sí Sí. lo que es la coherencia, el pensamiento crítico y la creatividad, porque si Mm. a veces falta algún recurso, un material, a veces no es necesario esa vallita tan estéticamente linda Sí, para sí. trabajar, por ejemplo, saltos reactivos, tiempo de contactos Mm. bajos y poder desarrollar al jugador. Sí. Sí, totalmente. Por eso es nada, todas cumplen un cajón de madera que hizo un carpintero en algún lugar de Florencio Varela, sirve igual que un cajón de estos nuevos que son soft y que nada, absorben el impacto y todo eso. Sirven para lo mismo. La pica de madera sirve para lo mismo que la pica de plástico hermosa de una compañía alemana. Por eso siempre es, ¿para qué la vamos a usar? Si lo usamos bien, si lo ponemos en el día y para el estímulo que queremos. Entonces, eso es muy importante. Me acuerdo en defensa teníamos unos discos de esos viejos, como de 20 kilos, gigantes, fríos en invierno, que no lo podía agarrar, te quemaba las manos en lo frío que se ponía. Y bueno, y los pibes haciendo una sentadilla búlgara con ese disco de 20 y cuando podían un poco más agarraban el de 40 y así, y nada, íbamos haciendo una sobrecarga progresiva con lo que teníamos, intentando de cada vez que el estímulo sea más, represente una mayor carga de adaptación para los jugadores. Entonces, es para qué lo usamos lo interesante, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí la creatividad también está al máximo, porque, bueno, no hay vallas, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, fijémonos si hay algún lugar de la cancha donde tenga un lugar, una delimitación media alta para saltar, escaleras o lo que haya. Pero bueno, lo importante, siempre creo yo, es que el estímulo no falte. Que el estímulo en los lugares donde no hay, no es que, ok, no hay, no lo hacemos. No, no hay, lo intentamos hacer de la manera más parecida posible a lo que queremos, lo hacemos igual. Entonces, más en etapas formativas, el estímulo no puede faltar. Eso yo creo que tiene que ser, tiene que primar sobre todo. Tengamos o no tengamos, el estímulo no puede faltar, sea estímulo de agilidad, de coordinación, de fuerza, de potencia. eh, a veces para saltar solamente necesitas tu cuerpo y saltar. Eh, Va a haber momentos en la iniciación que para hacer fuerza solamente tenés que saber cómo empujar el suelo y aprender cómo empujar el suelo. Entonces hay un montón de estadios previos a ese rendimiento que nos imaginamos que tienen que pasar sí o sí si el material si está o no. Y comparando un poquito la realidad del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, sobre todo en formativas, con lo que vos estás viendo hoy, ahora en Qatar y el año pasado en Arabia Saudita, que está en auge, ¿no? El fútbol ahí en el Sí. Medio Oriente, comparando justamente el tema de los recursos económicos, del pensamiento crítico, de la creatividad, ¿qué diferencias y similitudes puedes ver? Bueno, diferencias es ya desde el vamos tener todo a disposición. Eh, Herramientas que antes no tenías, las tenés. Tenés hasta gente que te carga los materiales, ¿entendés? Que nunca me sentí cómodo, igual. Pero bueno, van esas cosas que te hacen el trabajo un poco más liviano, ¿no? Después, vuelvo a lo mismo, digamos, la planificación era la misma allá que acá, nada más que el material y lo que utilizamos cambiaba. Obviamente que también, nada, si tenés racks, si tenés cajones en un lugar determinado, si podés planificar tu sesión de fuerza en ese lugar, en un lugar que tiene que ser cerrado porque el calor es infernal, claramente, no podemos hacer lo que haces en Argentina, sacarlo afuera, durante el verano por lo menos. Nada, eso sí que he contado con más herramientas acá que allá y que me ha permitido evolucionar en mi entrenamiento
de una manera positiva, digamos, ¿no? Eso es lo que te permite. Obviamente, podés tenerlo todo y no hacer nada, o podés tenerlo todo e intentar aprender cómo utilizarlo y hacerlo bien y que tenga sentido, ¿no? Lo que hacemos. Eh, Después, las similitudes con Arabia pasa más que acá con Qatar, digamos. En Arabia el jugador tiene mucho más, como es, motivación y hambre para llegar a ser un futbolista profesional. Lo que genera de que el entrenamiento sea más intenso, sea más potente, sea más incluso lindo para ver, para nosotros somos sudamericanos, que acá. Eso es mayor la similitud allá, porque bueno, Arabia es un país grande, sabemos que es rico, pero sin embargo existen diferentes clases sociales que permiten ese ascenso, eh, esas ganas del jugador de crecer dentro de su sociedad, ¿no? Y ubicarse en otros estadios. Que bueno, más o menos lo que pasa en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España, donde sea, en Inglaterra, que el jugador quiere, o el chico, el niño que quiere ser jugador, que viene de un lugar de carencias, quiere alcanzar otros estadios sociales y para eso se aboca al deporte y al rendimiento en él para alcanzarlo. Entonces, esa similitud puede ser una entre Arabia y Argentina. Después hay cosas que no se pueden traspasar, eh, que son más culturales, cómo se vive el fútbol acá y allá, que nada, que no se puede explicar. Es decir, allá ya sabemos, los chicos son fanáticos del fútbol, son fanáticos de sus clubes, ven más que nada a sus clubes, siguen a sus jugadores, están todo el tiempo pendientes de eso. eh, Tienen ansias insuperables de llegar al primer equipo de su equipo, o sea, en Defensa y Justicia, River, Boca, Independiente, Peñarol, Nacional, Montevideo Wanderers, cualquiera que sea, ya lo vemos. Entonces eso hace que la intensidad de todo, de cómo se vive el fútbol, de cómo se entrena, es imposible de replicar en estos lugares. Esa diferencia también se ve con el fútbol de Qatar, ¿no? Que quizás ahí Mucho no hay más. clases sociales. Claro, mucho más, mucho más. Sí que acá tenés, bueno, los cataríes y tenés ciertas minorías, o no, no, ellos son la minoría, tenés cierta mayoría eh, inmigrante de países de Asia, que bueno, que son como la clase más trabajadora acá, que tienen sus hijos, que ya llevan como 20 años, y bueno, puede verse que haya algunos chicos carenciados, no imagines como un chico carenciado en Argentina o en Uruguay, pero sí chicos que no tienen las posibilidades de un catarí, que, bueno, que también quieren llegar a un primer equipo bueno, para escalar en la sociedad. Pero en líneas generales no existe eso. Están muy tranquilos, viven una vida muy tranquila, muy relajada, donde el fútbol ocupa un lugar que ni siquiera se acerca al lugar que ocupa en Sudamérica o en Europa. Eh, y bueno, se puede ver eso, ¿no? Entonces ahí demanda de nosotros una real adaptación al trabajo. Y sin que sean palabras vacías, decir, no, nos tenemos que acomodar al contexto, que hay que... No, no, realmente lo tenés que hacer porque hay lugares que nunca vas a poder tocar, que no quiere decir que el jugador no pueda ser mejorable. Y vos como preparador físico, ¿cómo le podés pedir al chico catarí, que obviamente no tiene esa motivación interna, que capaz haga Mm, una sentadilla un poquito más pesada de lo que hace siempre, o que vaya y sí, tranque fuerte porque si no va a sí. perder el duelo, o que se Mm, tire en barrida, o que toque la pelota antes que salga a la línea? Es decir, ese,
ese poquito más que se le pide al jugador de fútbol que tiene ese hambre, ¿no? De llegar. Sí. Bueno, primero lo que yo ya veíamos la problemática esta, no obviamente cuando llegué a Arabia, sino sí cuando llegué a Kuwait, ahí ya vi un poquito que faltaba, y con esto no me refiero a tecnología, a estructura y todo eso, sino que faltaba alrededor de todos los equipos juveniles una estructura que sea de alto rendimiento. Y para eso no, por eso no me refiero que solamente el alto rendimiento es tener la PAL, tener los GPS y tener el gimnasio bonito. El alto rendimiento es el comportamiento que tengan los entrenadores alrededor de ellos, el comportamiento que tengan los profes alrededor de ellos, y que de a poco los jugadores vayan entendiendo lo que es el alto rendimiento deportivo. De que no es casualidad llegar a un lugar, digamos. Sí, obviamente contamos con probabilidades, mayores probabilidades, menores probabilidades, depende de un montón de cosas, de factores, técnicas, tácticas, físicas, genéticas, pero construir un ambiente de alto rendimiento alrededor de los jugadores ya vas ganando tiempo, porque obviamente cuando hay un ambiente de alto rendimiento las conductas se direccionan de una manera, ¿no? Entonces es decir, bueno, ya estamos en un ambiente, ya construimos un ambiente de alto rendimiento, ahora es fácil explicarle al jugador que levantar peso le va a hacer bien a él. Imagínate que en un lugar descontextualizado yo le diga, no, no, mira, te va a hacer bien esto, sin ver alrededor cómo se comporta todo, cómo los de la 19 lo hacen, la 17 lo hace, lo de la 15 la está haciendo, lo de la 14 la está empezando a hacer, lo de la 13 está en su etapa de iniciación. Entonces, cuando el jugador ve que hay una estructura de alto rendimiento que se está desarrollando, que va en dirección hacia el primer equipo, bueno, todos se van a subir, no les queda otra. Aparte porque, nada, ¿quién no se siente bien siendo jugador cuando todo alrededor está medianamente estructurado, planificado, tiene un porqué? ¿Y cómo es el trabajo del Head of Performance ahí en una estructura de Qatar nueva? Bueno, primero de construcción total, porque como somos nuevos, al menos en este club, en líneas generales, la mayoría de los clubes, nada, teníamos que empezar a construir todo, desde construir el depósito donde vamos a tener los materiales, el organizar las semanas, bueno, en definir primeramente cuál va a ser nuestra metodología, cómo la vamos a utilizar, explicarle a los profes, aprender juntos, armar situaciones, no, momentos de discusión que se den en la oficina, que se sepa de que no hay alguien por encima, sino hay alguien que está, que viene a crear algo para que todos se desarrollen. Y más que nada, cuando estás en esta posición, lo mejor que querés es que tu profe o el profe a cargo de una categoría se sienta lo mejor posible para desarrollar un entrenamiento con la mayor calidad posible. ¿Entendés? Entonces, si el profe sabe de que tiene los materiales porque se ha peleado por los materiales que hay que tener y los tiene ya, si el profe sabe de que necesita hoy cierto tiempo y desde el departamento podemos hablar con el departamento de fútbol para que no sean 10 minutos de entradita en calor nomás lo que va a tener el entrenador, sino que sean 20, 25, dependiendo del día y de las características. Entonces el profe se siente respaldado y eso proporciona un ambiente y un contexto donde el entrenamiento va a tener mayor calidad. Es decir, un profe motivado, un profe que sabe de que de este lado lo estamos respaldando y le estamos dando todo lo que podemos para que su trabajo sea bueno. eh, eh, Más que nada es eso, digamos. Es gran parte para mí que el profe se sienta respaldado, que se sienta respaldado no solamente por mi persona, sino por la metodología que estamos desarrollando, que se sienta respaldado porque se siente importante dentro de la estructura y nosotros sabemos siempre
de que por lo general es el profe y nada más, el de la entrada en calor y nada más, eso pasa mucho en fútbol, y eso son cosas que hay que cambiar, claramente, y acá esta no es la excepción, hay que enseñarles a toda la estructura de que esto es muy importante y que nosotros vamos en serio. No es que ponemos el conito para hacer zig-zag y un poquito más para activar al jugador. No, no, estamos acá para ayudarlo, para que el jugador sea más fuerte, más resistente, más potente, se sienta más rápido y que le sirva al equipo y al entrenador de manera positiva. Es decir, y otro desafío es, bueno, hay un entrenamiento de fuerza planificado, hay un entrenamiento de endurance planificado, y esto tiene que proporcionar de que el jugador esté en la cancha lo máximo posible, porque no se va a desarrollar en otro lado que no sea en la cancha. Entonces, ahí eso es un reto bastante interesante, importante desde este lado. Ser el inicio de que todo esto se pueda ser pensado y realizado en una metodología que lleve a buenos resultados. Es decir, estás sentando las bases de lo que es la preparación física, ¿no? Ahí por lo menos en Al Bueno, Arabi, una de las bases, una de bueno, las una de las bases, bases. una forma de verla, por así decirlo. Y bueno, hasta ahora la estamos aprendiendo, no quiere decir que no pueda ser modificada, yo creo que hay un plan inicial, pero que seguramente sea modificado cuantas veces sea necesario hasta que veamos de que sea lo mejor posible. Eh, eso creo que es un trabajo, por eso es muy difícil que estos trabajos, estas posiciones duren un año. Necesitas por lo menos 2 o 3 porque el primer año vas a estar observando, corrigiendo, creando, y bueno, nada, todo eso. La lástima es que hay sub-19 y hay sub-17 que ya están tocando equipo olímpico y primer equipo, que no se van a beneficiar tanto como las más chiquitas, que son las que van a iniciar en este proceso y que seguramente ojalá en el futuro tengan eh, posibilidades de rendimiento mucho mayor. Mauro, estuviste en la selección de Perú, ¿no? Comentame un poquito. Estuve en selección de Perú, sí. Bueno, fue uno de esos saltos del fútbol que me voló la cabeza, la verdad, y muy importante. Primero, muy importante toda la gente que me inició en el fútbol en La Plata, que son gente peruana, Juan Leighton, Jaime Carrión, 2 entrenadores que me introducieron en el fútbol amateur y después me permitieron saltar a eso. Entonces, Raúl Legario, otro. Entonces, nada, nunca me quiero dejar de nombrarlos porque me parecen importantísimos. Pero bueno, cuando llegué a Perú y pegué ese salto, en ese momento estaba Gareca y había una problemática muy grande en Perú, que la problemática era de que no se le exigía a los equipos de primera división que tengan todas sus estructuras juveniles e infantiles. Entonces, nada, habían algunos equipos que tenían algunas categorías, pero todo era primer equipo. Entonces, todo lo que era desarrollo del futbolista infantil y juvenil no existía tal como nosotros lo conocemos en Argentina y Uruguay. Entonces, en ese momento empieza a abrirse centros de alto rendimiento en diferentes partes del Perú, eh, promocionado por la Federación Peruana de Fútbol, donde nos hacíamos cargo de bandas. El país allá se divide de costa a montaña o a sierra, de costa a sierra. Entonces, nosotros nos hacíamos cargo de la parte del norte, de relevar todo lo que sea y preparación de los chicos en la parte del norte. Entonces, cuando terminábamos esa preparación, esos microciclos venían de la Videna, de la Federación Peruana, se llevaban a algunos y se iban a hacer unos microciclos a Lima. Entonces, nosotros éramos los encargados de filtrar la primera parte y ellos eran los encargados de filtrar la segunda, allá en Lima. Así que bueno, fue
Una experiencia un año haciendo eso. Y nada, muy buena porque conocí el Perú, conocí varios lugares, conocí Lima, conocí La Videna, que es como el Ezeiza de Argentina. Pude estar ahí en microciclos, pude hablar con Daniel Ahmed, que en ese momento era el director de la Unidad Técnica de Menores. Eh, y bueno, y eso fue importantísimo para todo lo que vino después, porque dije, acá se puede, ¿viste? Solamente hay que trabajar, hay que darle, hay que aprender, hay que animarse. ¿Y viste alguna diferencia en la preparación física ahí de lo que nosotros conocemos acá en Uruguay y Argentina con Perú, con el fútbol peruano? Bueno, en Perú, en el fútbol de primera división, sí, había mucho de tareas de endurance, prima mucho el atletismo como preparación física o la preparación física basada en el atletismo, donde hay muy poco de estímulo de fuerza y sí mucho de endurance, de carreras largas, de salir a correr al cerro, al monte y esas cosas, que eran buenas hace 50 años atrás, capaz. Pero que bueno, eh, nada, cuando fuimos intentamos empezar de a poco a modificar esos, esas formas de entrenamiento y darle un poquito mayor de especificidad, ¿no? Más en campo, más con tareas jugadas, más con, si le gusta el endurance, no tanto eso, sino ir más por el lado de los intermitentes o intervalados. En el gimnasio empezar desde cero, con entrenamiento muy básico, entrenamiento de la técnica, eh, esas cosas incluso en primeros equipos. Así que bueno, en la selección ya iban tocando otros niveles más avanzados. Ya ahí el entrenamiento cambiaba, había mucha influencia argentina y española, así que se podía ver en ya cómo estaba organizado un gimnasio. Si llegás a un gimnasio y tenés 500 máquinas y no hay espacio para nada, bueno, ya te das cuenta por dónde va la cosa, ¿no? Y acá nos pasó incluso en Qatar. Eh, de hecho, estamos intentando cambiarlo. Tenemos un gimnasio que es para ponerse como un pochoclo, digamos. Eh, entonces, nada, bueno, ahí en algún momento tendremos que decir, bueno, estas máquinas hay que eliminarlas, hay que poner racks, cajones, vallas, pesos libres y un poco más, y que sea un gimnasio más abocado al alto rendimiento deportivo en este caso. Así que en Perú, nada, nos encontramos con eso. Bueno, volviendo un poquito ahí para ir terminando, con el Medio Oriente, ¿qué oportunidades ves para el preparador físico en ese aspecto, en ese nuevo mundo? Bueno, el Medio Oriente siempre hay trabajo acá, hay que estar atento nomás, primero y principal. Hay clubes claramente que están más desarrollados que otros, pero en líneas generales te vas a encontrar con buenas estructuras. Eh, lo que sí es que, como dijo un amigo chileno, imagínate un lugar una familia pobre que se ganó una lotería y, y dijo, guau, acá voy a empezar por el techo y el televisor de 50 pulgadas. Entonces te encontrás muchas estructuras que tienen un montón de cosas que no las puedes utilizar porque no son las problemáticas que tenés con tu deportista, digamos. Tu deportista no tiene fuerza, tu deportista nunca levantó una carga, nunca hizo una sentadilla, nunca hizo un split squat y te vas a poner a medirlo con una BALD hermosa y divina, nada, y que no sabe saltar incluso. Entonces, nada, te encontrás con eso, con una muy buena estructura y de repente tus problemas son anteriores a eso, ¿entendés? No sé si me explico por dónde Sí, quiero ir. sí. Eh, entonces, las posibilidades son altas de trabajar acá. Lo que te vas a encontrar va a ser eso. Mucha estructura, pero con problemas que vas a tener que resolver antes de poder gozar de esas estructuras, ¿no? Eh,
Sin embargo, son lugares donde se trabaja muy bien, donde se respeta muy bien a nuestra posición, le dan una importancia y están aprendiendo a darle mayor importancia, eh, y donde se vive con una buena calidad, ¿entendés? Entonces, acá es un lugar donde solamente vas a venir a pensar en fútbol y en pensar en preparación física, y un poco más. eh, y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos estar trabajando para lo que somos, en lo que nos formamos, que nos paguen bien y seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos en el medio. Espectacular. ¿Y qué consejo le darías al Mauro Palacio que arrancó hace algunos años? Eh, y mirá, es como, si sería fácil, diría, che, seguí que vas a llegar acá, ¿viste? El consejo no, ¿viste? Le diría a cualquier Mauro Palacio de esa edad, de terminar la universidad, le diría, che, ¿no tenés contactos? No importa. Vas a llorar, vas a pasar momentos buenos, momentos malos, eh, te vas a sentar en un patio, en un lugar recóndito del mundo y vas a decir, ¿qué hago acá? Pero bueno, o vas a estar en un campo de fútbol sacando bosta con la mano para que una sub-15 de un equipo de Ensenada entrene, y con lluvia, con truenos y todo, y siempre tenés que decirte a vos mismo, el fútbol algún día me va a recompensar, el fútbol algún día me va a recompensar, y seguir para adelante. Es lo mejor que les puedo decir, porque es verdad, ¿viste? Y creo que la gente que has entrevistado, o vos mismo van haciendo, va pasando, ¿no? Uno sigue acá porque sabe de que en algún momento el fútbol te tiene que dar. Y seguro que da, seguro que da. Pero Sí, hay que meterle, seguro. ¿no? Sí, hay que Hay meterle. que Y sí, meterle. no, no te, no aflojes. Vas a tener momentos y vas a decir, no doy más, ¿viste? Eh, Quiero volver a mi casa, estar calentito, en una cama, tranquilo, pero bueno, es lo que hay que padecer por haber nacido lejos de la capital y con muy poco contacto. Pero bueno, para Espectacular. todos aquellos Y que sí. quieren ir allá, o que quieren llegar a algún lugar, nada, es lo mejor que les puedo decir. Mauro, te dejo tranquilo. Muchas gracias Gurú, muchas gracias. por venir, por prestarte a esta entrevista, que para mí fue muy fructífera. Y bueno, posiblemente más adelante te encontremos de nuevo en otra entrevista. Ojalá, ojalá. Muchas Muchas gracias. gracias, Gastón. Un Nos abrazo. vemos.